Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México, compañeros integrantes de la misma. Su servidora María Trinidad Franco Arpera, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta 61ª legislatura del Estado de México, someto a consideración del Pleno de esta honorable soberanía para estudio, análisis y dictamen la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta, artículo 379, al Código para la Biodiversidad del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El Estado de México representa el 1.1% de la superficie total del país, con una extensión territorial de 22.226 kilómetros cuadrados, de los cuales 10.653 kilómetros corresponden a superficie con vocación forestal. Constituido esto, en su mayoría por bosques de pino y oyamel, recursos que han sufrido una explotación irracional, generando deterioro ambiental en los ecosistemas locales y creando cambios en el ambiente. Dentro de la deforestación, que es uno de los principales problemas, tenemos tres vertientes esenciales. La primera es la pérdida de la mayor parte de la masa forestal que al momento de devastarse ya no limpia eficientemente el aire del dióxido de carbono que se genera. El siguiente punto es el segundo, que se refiere a la pérdida que ha dejado la masa forestal y que ha dejado prácticamente fuera la generación de lluvia que sirve para recargar los mantos acuíferos, mismos que suministran al Estado de México y a la Ciudad de México. Y el tercer punto importante es la pérdida de los ecosistemas en donde se ha causado la deforestación y que por lo tanto se extingue o se pierde en gran medida la flora y la fauna de esos espacios. Cabe destacar que de 2001 al 2020 se ha perdido prácticamente el 8% de la masa forestal en el país, como consecuencia de la tala clandestina, ya que desde el 2014 no se cuenta con un estudio o inventario actualizado sobre las cifras de la masa forestal existente y la que se ha extinguido. En una hectárea caben aproximadamente 850 árboles con una dimensión de 6 metros cuadrados. Aquí, al no tener nosotros la cantidad de los árboles necesarios, la población mexiquense no alcanza a tener la cantidad suficiente de oxígeno para vivir de manera en promedio limpia, de manera limpia dentro de la vida cotidiana. En promedio, cada persona produce alrededor de 6 toneladas de dióxido de carbono al año. Aunque existen grandes diferencias entre unos países y otros, en el Estado de México, por ejemplo, el valor per cápita es de 3 toneladas de dióxido de carbono anuales por cada uno de nosotros. Estas emisiones son procedentes principalmente del transporte, la industria, la generación de energía y otras actividades. Ante este contexto, hoy es necesario establecer mecanismos legales que de manera progresiva desarrollen la cultura de protección al medio ambiente como un hábito en la formación ética y moral de las y los mexiquenses. Para tal propósito, la educación cumple con un papel fundamental en esta materia, ya que es a través de la formación escolar que los alumnos pueden allegarse de información relevante en cuanto al deterioro ambiental. Es por ello que nuestro sistema educativo se ha preocupado por establecer materias como la educación ambiental, que es impartida en todos los niveles educativos, con la intención de que el alumno pueda entender la importancia y la complejidad del medio ambiente y las relaciones y la interacción que todos debemos tener con el mismo. La presente iniciativa hoy busca establecer
una vinculación con la responsabilidad de actuar en favor del medio ambiente y la formación académica en los diferentes niveles. En armonía con las disposiciones ya contempladas de manera vigente del Código para la Biodiversidad del Estado de México, se señala que en materia de educación y capacitación, la Secretaría del Medio Ambiente y Probosque, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Educación, implementarán mecanismos para impulsar programas de educación y capacitación forestal. Todavía estamos a tiempo. Al tenor de estas disposiciones legales ya enunciadas, se propone establecer la coordinación de programas de plantación forestal o reforestación con los estudiantes que hayan egresado de los niveles básico, medio superior y superior, para que en coordinación con autoridades escolares, padres de familia y autoridades diversas del ramo, tengan la responsabilidad ética y moral de sembrar como mínimo un árbol en áreas de plantación forestal, en áreas de instituciones públicas, en domicilios y espacios privados, en otros espacios públicos, áreas verdes y lugares destinados por la autoridad ambiental para llevar a cabo acciones de reforestación. Esta medida establece un balance ambiental en el ámbito de la reciprocidad, pues las y los estudiantes hacen uso de recursos que directamente provienen del medio ambiente, principalmente del papel. De acuerdo con la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de México, cada año se pierden cerca de 7.3 millones de hectáreas de bosques en el mundo y parte de esa madera se utiliza para satisfacer la producción de 300 millones de toneladas de papel, dando como resultado que el consumo en México de un estudiante sea de un promedio de 55 kilogramos de papel por cada año. El Estado de México cuenta con la mayor matrícula de estudiantes en el país, con más de 4.3 millones. En cifras de la Secretaría de Educación Pública, en total 3.135.000 alumnos aproximadamente egresan de todos los niveles educativos en nuestro estado. Si cada alumno egresado plantara 2 árboles en promedio, cada año tendríamos un promedio de 6.303.000 árboles más, que representaría un gran impacto en favor de nuestro medio ambiente, pues anualmente, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal en México, una persona siembra un promedio de 5 árboles en toda su vida, cuando en países como Finlandia, que tienen un impacto superior en el ámbito del desarrollo humano, siembran en promedio 250 árboles en toda su vida. Estados como Morelos y Tamaulipas han contemplado estas políticas en sus legislaciones ambientales. Hoy, nuestra entidad debe formar parte de una vanguardia responsable en el uso del manejo de nuestros recursos naturales. En un contexto en el que el planeta está bajo la amenaza del cambio climático, iniciativas como estas se hacen necesarias para generar un cambio en la cultura social y en la responsabilidad que dé paso a nuevas generaciones de profesionales que tengan el ecologismo como uno de sus principales ejes rectores y de vida. Atentamente, su servidora. Proyecto de decreto, artículo único. Se adiciona la fracción sexta al artículo 3.79 al Código para la Biodiversidad del Estado de México para quedar de la siguiente manera. Artículo 379. En materia de educación y capacitación, la Secretaría y Probosque, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y con las demás dependencias y entidades competentes de los 3 órdenes de gobierno, así como de los sectores social, privado, realizarán las siguientes acciones. De la 1 a la 5ª. Sexta,
Coordinar programas de plantación forestal entre las y los estudiantes que hayan egresado de los diferentes niveles, sobre todo del básico, medio, superior y superior. Transitorio. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla dentro del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 5 días del mes de mayo del 2022. Gracias a todos por su atención.